¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Pues se me cayó la conexión por un segundo. No escuchaba nada. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí ya. Excelente. Bueno, primero, ante todo, nosotros nos toca exponer lo que sería la parte de auditoría. Vamos a arrancar primero con lo básico, que sería la definición de qué sería una auditoría. Bien, primero, ante todo, la auditoría como tal es un proceso de verificación o validación que nos permite realizar lo que sería una evaluación de lo que serían los procesos, manuales y todo aquello que involucre a la empresa, tanto interna como externamente, e inclusive cómo impacta a la sociedad. Bien, eso sería la definición, al igual que nosotros al momento de que vamos al médico y realizamos directamente exámenes de sangre, por ejemplo, donde nosotros detectamos todas aquellas enfermedades o males que podemos tener o si estamos perfectamente. La auditoría funciona exactamente igual porque nos permite saber si dentro de los procesos que están realizando las empresas, el protocolo que tiene o en general, si la empresa está funcionando correctamente para poder corregirlos o en su efecto tomar las medidas necesarias para evitar que suceda algún tipo de catástrofe dentro de la empresa. Dentro de lo que sería el proceso de auditoría, directamente tiene tres características principales. En este caso, lo primero es que tiene que ser objetiva. Eso lo que trata de decir es que tiene que estar basado en un hecho real. O sea, que directamente al momento que se realice sean sobre procesos que en realidad sucedan dentro de la empresa. Con respecto a la parte que sea sistemática, directamente que tiene que tener un protocolo, un paso a paso, un manual, algo que indique los pasos a seguir para que directamente se haga de manera correcta. Y la parte que trata de decir aquí que sea transparente directamente es que lo tiene que hacer una persona que realmente esté certificada dentro de la empresa o externamente para realizar dicho proceso. Ahora vamos a continuar con lo que sería la importancia. Directamente, la importancia tiene de realizar auditorías. Hay dos cosas que para la empresa son fundamentales, que sería la calidad y la fiabilidad. Con respecto a la calidad, nos referimos a que los procesos, lo que la empresa directamente se dedique, tiene que tener directamente el mayor índice de calidad, o sea, que sea que trate de alcanzarse lo que sería la perfección. Aparte de eso, también tratar directamente de que lo que se produzca, si por ejemplo es una empresa de alimentos, que el producto tenga la fecha de vencimiento correctamente, que tenga directamente el enunciado de qué es lo que se está vendiendo. Entonces, en general, eso es lo que nos referimos con calidad. Con fiabilidad es cuando nos referimos a la confianza que directamente puede brindar el proceso directamente de la empresa con respecto a las verificaciones y que directamente lo que la empresa transmita al momento de realizar estos procesos esté siempre, o en la mayoría de sus casos, correcto. Eso es lo que nos brinda la posibilidad de tener la auditoría. Y bueno, ahora pasamos con la parte de los tipos de auditoría directamente. Con respecto a los tipos de auditoría, bueno, al principio ya nombré directamente cuáles eran los dos principales, que en este caso es interna y externa. También existe la operativa, la fiscal. En este caso, por ejemplo, cuando hablé del impacto en la sociedad, en este caso yo me referí, por ejemplo, a lo que serían, por ejemplo, el ambiental, que tiene que ver, por ejemplo, con empresas químicas o cómo hacen para distribuir, por ejemplo, sus desechos. Y con respecto también está la pública, la informática, la integral. Y bueno, esos son como las más básicas. Existen otros procesos que directamente tienen auditoría, porque, como por ejemplo un restaurante puede tener la parte de calidad e higiene con respecto a cómo trabajan ellos sus alimentos. O por ejemplo, en mi caso que trabajo en venta de productos bancarios, siempre que yo realizo una venta de un producto bancario, directamente tenemos dos procesos de calidad, que sería el primero con respecto a lo que sería la calidad interna de la empresa, que certifica y verifica que yo le haya indicado al cliente el producto correctamente, cuánto debe pagar y si directamente le dije lo que serían los términos y condiciones
de manera correcta. Y después está la auditoría general del banco. Eso sería como tal los tipos de calidad. Obviamente existen muchos más. Y ahora los dejo con Biagni para que continúe con lo que sería la exposición. Las pestañas. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, sí, porque Muchas tengo que gracias. cambiar de pestaña. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco de los pasos de la auditoría como tal, o sea, qué procesos se deben realizar, cómo se empieza, con quién se debe contar para realizar esta actividad y qué se debe hacer. El primer paso sería la planeación. A ver. Bueno, en esta etapa es el 60% del proceso. Bueno, debe iniciar con un objetivo y un alcance definidos, definir qué tipo de auditoría se va a realizar, qué procesos, qué controles o actividades, qué normas, cuál metodología, entre otros. Luego de tener esta información detallada, se debe conformar el equipo auditor con la experiencia necesaria para ejecutar la auditoría. Estos integrantes pueden ser internos o externos y también deben tener un claro entendimiento del objetivo y alcance de la auditoría. Teniendo el equipo conformado, se van a detallar las actividades a ejecutar, las pruebas y sus fechas correspondientes. Esta información normalmente se detalla en un cronograma de auditorías. Y el cronograma de auditorías viene siendo un documento que sirve como una guía para la ejecución de la misma, donde por lo general se detallan datos como los procesos a auditar, las preguntas o pruebas de criterios a aplicar, los responsables, fechas de inicio y fin, recursos a utilizar, hallazgos documentados, resultados, observaciones y otros. ¿Bien? Después tenemos lo que es el segundo paso, que vendría siendo la preparación. En este caso, esta etapa ya está conformada, en esta etapa ya digamos está conformado y claro lo que es el auditor líder y su equipo. Ellos se van a encargar de diseñar la lista de chequeo para cada proceso que se va a revisar. Esta lista es clave, ya que aquí se va a llevar la evaluación y registro de todo lo que sea imprescindible recolectar, como la información de calidad en cada proceso. La lista de chequeo es un formato característico de las auditorías que debe ser diseñado con el objetivo de disminuir diferencias de pensamiento o errores humanos que se puedan presentar y evitar también que se dejen de evaluar o verificar aspectos claves o importantes de la auditoría. Después seguimos con el siguiente paso, que uy, me pasé, a ver, que sería la ejecución. Ay, me pasé al otro, ahí está. Bien, en la ejecución tenemos que, bueno, es el desarrollo, es el desarrollo como tal de la auditoría. Aquí es donde, bueno, se va a llevar la acción de todo lo definido en las etapas anteriores. Aquí se sigue el cronograma, se diligencian las listas de chequeo, se recolecta la evidencia y se sigue la metodología definida con el equipo de trabajo. Luego de ejecutar estas actividades, o en su caso en paralelo, se va a iniciar la construcción del informe de hallazgos y recomendaciones para consolidar el informe final, las conclusiones generales y las recomendaciones. El informe de hallazgos y recomendaciones es un documento que contiene el detalle y el resultado final de todo el trabajo realizado en la auditoría. Allí se van a comunicar los hallazgos y pueden hacer referencias a deficiencias, faltas, pero también a necesidades de cambio. Por otro lado, una de las partes del informe de hallazgos que genera un alto valor en los informes son las recomendaciones. Ya que muchas veces nosotros nos enfocamos en detallar y justificar minuciosamente los hallazgos, pero nos quedamos cortos, digamos, en las recomendaciones que hacemos para mejorar o corregir estas situaciones encontradas. También es importante que al momento de redactar las recomendaciones que hacemos frente a esos hallazgos, revisemos las prácticas líderes, casos de éxitos de otras áreas que realizan la misma actividad o de otras empresas, para que las recomendaciones que se escriban en el informe sean de peso y de verdad generen alto valor en la toma de decisiones de la empresa. Y bueno, por último tenemos lo que es el último paso, digamos, que es la finalización o seguimiento. Aquí, bueno, es una etapa clave para que el ejercicio de la auditoría como tal genere valor en la estrategia y procesos de la compañía. La finalización y entrega del informe final es, bueno, de alguna forma es como el cierre formal de auditoría y con ello se abre la puerta a los cambios reales, es decir, cuando se toman decisiones acerca de las acciones que se implementarán para mejorar los hallazgos identificados dentro de la auditoría. Bueno, eso, ahora Guille les va a mostrar un caso práctico, ejemplo, digamos, un ejemplo de lo que sería una auditoría como tal. Bien, bueno, en esta parte, como le había comentado al profesor anteriormente, yo traje a mi mamá, que en este caso directamente, ella es ingeniera en sistema, trabajó en el área de tráfico, directamente trabajó en el área de telecomunicaciones, lo que sería la empresa Cantv en Venezuela, y bueno, ella va a hablar un poco de su experiencia y bueno, para que sea bastante enriquecedor para la clase. Ya la dejo con mi madre.
Hola, buenas noches. Bueno, tuve la oportunidad de participar en 3 certificaciones de la normativa ISO 9000-2000, donde empezamos desde muy bajo, porque nosotros trabajábamos en un departamento que no llevaba los procesos ni nada documentado. Entonces, la empresa, por ser una empresa en telecomunicaciones, nos empezó a exigir que todos los procesos fueran documentados. Es ahí cuando llega a la empresa esta compañía que es privada, donde se formó un grupo de calidad, porque es un sistema de calidad, donde se hizo una gerencia general de calidad y de ahí, bueno, se agregaron todos los cargos, ¿ok? Ese grupo era el que nos orientaba y nos guiaba para nosotros poder hacer todos estos tipos de trabajo, ¿ok? Comenzamos con la gerencia general con un manual. ¿Qué contenía ese manual? Ese manual contenía la visión, la misión, los objetivos específicos, los objetivos generales, los organigramas de la empresa, contenía también la descripción de cada cargo, ¿ok? Después, y ese manual hacía llamados a lo que llamamos los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? En la empresa Cantep tenemos gerente, coordinador, supervisor, y a partir de allí tenemos todos los que son especialistas, analistas y programadores. Correcto. Entonces, nos entregaron los procedimientos donde nosotros teníamos que indicar qué hacíamos, todo lo que hacíamos. Por ejemplo, nosotros nos encargábamos de capturar la información, de normalizar los procesos, de cargarlos a las bases de datos, de generar reportes, todo eso estaba explicado en todo lo que hacíamos, ¿ok? Ahora aparecen unos instructivos. En los instructivos explicábamos cómo lo hacíamos, ¿correcto? Y ahí nosotros colocamos, nos conectamos vía X25 a la central, especificamos a qué tipo de central nos conectábamos. Por cada tecnología teníamos diferentes instructivos, ¿ok? Y después de tener ya todos los procedimientos hechos, era un solo procedimiento por coordinación y los instructivos podían ser hasta 40. ¿Ok? Porque dependiendo de lo que hacía el departamento. En el caso, yo tuve la oportunidad de vivir la parte de base de datos, servidores, estadísticas de tráfico. También tuve la oportunidad de ¿cuál fue el otro? Estadísticas de tráfico y todo lo que se refiere a infraestructura, ¿ok? En cada manual se genera un objetivo general. Todos los objetivos de todas las diferentes coordinaciones tienen que estar alineados al objetivo general. Después, en los específicos, ya tú puedes indicar en qué parte tú vas a aportar esa auditoría. ¿Ok? Nosotros creábamos proyectos con fechas, se hacían reuniones, por lo menos la gerencia se hacía una reunión una vez al mes, la coordinación 2 veces al mes, y todo lo que eran especialistas, todo lo que era como la parte supervisoria, hacíamos reuniones de 4 veces a la semana, por semana. Correcto. En las reuniones teníamos que todo lo que hacíamos tenían que tener evidencias. O sea, cuando yo llamaba a una reunión, nosotros armamos una lista donde toda la gente que participaba, los puntos que se trataban, los puntos que la gente se llevaba para realizar, y a la siguiente reunión revisábamos todos esos puntos, revisábamos otra vez el proyecto y así íbamos avanzando, ¿ok? ¿Qué más recuerdo? Mi unidad específicamente era estadísticas de tráfico, de donde se sacaba toda la evaluación a nivel nacional de los empleados. De ahí se sacaban las evaluaciones, ¿ok? Entonces, todo eso era dato sumamente delicado. Aplicábamos seguridad de datos. Los datos teníamos que guardarlos por 5 años. Teníamos que tener, antes, bueno, en la época que yo trabajaba, eran con unas cintas
que ahí guardábamos todo mes por mes, se duplicaba la información, se guardaba en una caja fuerte, porque también manejábamos datos de las elecciones. Todas las elecciones realizadas en Venezuela, pues yo estaba entre los responsables de hacer todo ese seguimiento de mediciones. Teníamos un departamento, la gente de calidad tenía un departamento que se llamaba control de documentos. Ellos nos mandaban a nosotros de qué manera íbamos a realizar el levantamiento de información, nos daban el informe ya estructurado, que tú lo que tenías que hacer es llenarlo para que todos todos estén homologados, pues todos sean iguales, que tengan contenidos distintos, pero todos teníamos que tener la misma, todos tenían versión. Tú podías pedir un documento cuantas veces tú quisieras, pero cada vez que los pedías cambiaban de versión. Todos esos estaban respaldados en unas bibliotecas que en la intranet que teníamos allí en CanTV, en un sitio que se llamaba Biblioteca. Nuestra intranet se llamaba CIRREP, y ahí guardábamos todas las informaciones. Cuando la gente de auditoría venía, la interna, nos sentábamos en un mesón grande y ahí empezaban ellos, primero arrancaba el gerente, le interrogaban a él sus procesos, después venía la parte de lo que eran los coordinadores, los supervisores, hasta allí. Si algo quedaba dudoso, entonces íbamos directamente a donde se sentaba el especialista y se revisaba el proceso, ¿ok? Todo lo que se hacía tenía que tener evidencia. Si algo no tenía evidencia, se levantaba una inconformidad, ¿ok? Y esa inconformidad te podía causar que no te daban la certificación, ¿ok? ¿Qué otra cosa otra cosa más les puedo contar? Después, cuando venía la auditoría externa, entonces ahí éramos solamente hasta la coordinación. Si algo no quedaba claro, ellos notaban que algo no estaba bien enfocado, entonces bajábamos con el supervisor y en combinación con el especialista que realizó ese ticket, porque nosotros, la manera que controlábamos los procesos, en mi caso, nosotros teníamos algo que se llamaba Remedy. Remedy era un cargador de tickets. Ahí habían tickets, ejemplo, la central Los Andes está dando una información incorrecta, entonces se abre un ticket, ese ticket yo lo revisaba, lo asignaba al especialista que iba a resolver el caso. Esta persona, bueno, realizaba todos los procesos que tenía que hacer, él me pasaba el ticket, me lo escalaba hacia mí, yo lo revisaba, lo cerraba e inmediatamente tenía que anexar todas las evidencias que tenía, porque ticket que no tenga evidencia no sirve. ¿Qué más? Bueno, esa es la experiencia que yo viví. Lo viví por 3 años continuos, los últimos 3 años antes de venirme para acá, para Argentina. Y realmente fue bastante gratificante vivir esa experiencia. Y bueno, gracias por escucharme. Bueno, un gusto haberte escuchado y te hago me parece bárbaro, lástima que esta charla no tuvimos antes, que estamos cortos de tiempo. Es muy interesante, como muchas veces le explico a los chicos, de aquí la colega, es muy interesante el tema, que es lo que se trabaja hoy en día en las empresas. Yo no hago mucha auditoría, sino yo hago proyectos en sí, pero me ha tocado como ingeniero también participar en algunas conversaciones y justo cuando ella habla de evidencia, nosotros lo tomamos como, o sea, cuando se habla de evidencia informática, lo que es una evidencia informática, nosotros lo trabajamos como una especie de documentación. Es muy interesante eso, saber que estos procesos de recoger, agrupar, evaluar evidencias, es para determinar, entre comillas, ¿no?, los riesgos y vulnerabilidades que podemos tener en el sistema, y en la cual el auditor recomienda en su informe. Como nos explicó recién, es muy interesante el tema del ticket, no sabía esa palabrita, ¿no? Que nosotros muchas veces ahora en las empresas está evaluando este tipo de evidencia, voy a tomar esa palabra, nosotros hablamos de documentación registrada, y la volcamos a lo que vendría a ser el tema de lo que ustedes conocen como mesa de ayuda. No solamente la mesa de ayuda está como soporte hoy en día, sino también trabajamos en la forma de auditoría.
Muy interesante, la verdad que me gustó. Quería hacer una consulta. Si ustedes, por ejemplo, trabajan como trabajamos nosotros aquí en Argentina, se trabaja el IRA, que es el Instituto de Racionalización de Administración de Materiales. Ustedes creo que tienen el fondo Norma, no sé si todavía así funciona, que trabaja sobre la ISO 9001, ¿puede ser? Cuando yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, trabajamos con la norma 9000, ¿ok? Cuando ya me venía para Argentina, comenzaron con la norma, pasa que esa sí no estoy muy segura, pero creo que era 2005, pero no estoy muy segura porque ya yo me venía a Argentina y yo dejé todo preparado para que mis otros colegas pudieran enfrentar la certificación. Claro, claro. No, muy interesante porque nosotros, yo muchas veces hice cursos así y me acuerdo en su momento estaba, no sé si vos por ahí te suena, la Red Internacional de Organismos de Certificación, la ICUNET. ¿Alguna vez la escuchaste nombrar o no? Bueno. Mira, no la escuché. Claro. Pero a nosotros, tú sabes que para hacerlo, toda la cuestión de auditoría, toda la agrupación completa, toda la gerencia completa, nos mandaron a hacer una serie de cursos donde tú tenías que certificarte. No recuerdo muy bien si era ITIL. ITIL, exactamente, ITIL, claro. ¿Sí? Ajá, ese. Yo tuve que certificarme para poder participar en la auditoría ISO 9000, porque utilizaban varios métodos que ellos, porque antes no se acostumbraba a llevar las cosas por ticket, ni a agregar cosas, llevar evidencias. Por lo menos tú en las reuniones tenías que presentarte con una hoja que ya estaba legalizada, que tenía todo, o sea, las personas que asistieron, los que no asistieron, qué fue lo que se conversó, quién se va a contar y quién tiene que resolverla con fecha y todo, porque era la manera de cómo hacer los seguimientos de forma más correcta, pues, más ideal para poder que tú llevar un control, porque claro, es inmensa, imagínate, es la única empresa, hasta donde yo me vine, era la única empresa en telecomunicaciones, o sea, que surtía a toda Venezuela. O sea, todo el que llegara allá tenía que pasar por CanTV para después salir por las diferentes medios a poder promocionar su servicio. Claro, claro. Bueno, muy interesante cuando aquí la colega habla sobre el tema de lo que es la parte de la ISO 9000, ella está hablando en sí de conformando un sistema de gestión de calidad que, bueno, las empresas hoy en día brindan, digamos, confianza hacia los productos que ofrece a su cliente, ¿no? Nos encantó, me gustó mucho el tema, cómo se trabaja desde el punto de vista laboral y el conjunto de directrices que la cual vos has marcado. Y bueno, espero para ustedes, chicos, que escuchen, bienvenido, felicitaciones, la verdad que bienvenido por el tema de tener a una persona que realmente trabajó en línea con una cierta expertise. Y me gustó también el tema de, bueno, la guarda del backup que realizan desde el punto de vista informático en lo que me de las cintas, que todavía hoy hay empresas que le siguen utilizando, porque hoy en día, sobre todo esa información crítica para lo que es el manejo y uso de los datos, que es el activo fundamental de la empresa, se realizan a base del histórico lo que vendría a ser hoy en día la sistematización de datos, para saber a qué vamos, a qué tendemos. Esa escalabilidad que uno presenta tiene que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque para eso están los datos y la información que ustedes van a manejar como futuros analistas del sistema van a comprender en un conjunto todo la dinámica que nos ofrece a nosotros la organización y a qué tiende esto. Como repito siempre y reitero, desde el primer día, el analista de sistema hoy en día es un analista de cambio. Fíjense que está constantemente, tienen que estar, no en mi época que únicamente ejecutaba lo que le decía, sino que hoy en día cambió todo porque ese analista de cambio tiene que estar en todo. Redes, base de datos, infraestructura, arquitectura, testing, lo que sea. Muy interesante. La verdad que lo felicito.
Lástima que, bueno, como repito, lo bueno es esto, que lo vimos como cierre. Lo malo que hubiésemos tenido antes como para hacer un par de preguntas y para que los chicos también pregunten, ¿no? Muchas gracias. Ah, de nada, siempre a su orden. ¿Quién continúa con la exposición, chicos? Profe, yo tengo que hacer exposición. Bueno, te escuchamos, Mamani. Ok, a ver. No sé si Bian deja de compartir pantalla. A ver. Sí, sorry, no me quería quitar. Tranqui. A ver, ¿me dicen si se ve? Sí, se ve. Listo, genial. Bueno, a mí el tema Perdón, que... tengo una consulta. Acuérdense de enviarme la exposición después a mi mail, por favor. Sí. Bien, el tema que voy a tocar yo justamente es sobre delitos informáticos, que es un tema que estuvimos viendo con mi profesora en el turno mañana, justamente porque yo hice el cambio de turno. Cuestión que nada, más que nada voy a empezar explicando un concepto sobre lo que son delitos informáticos que estaba buscando y en un libro de Julio Teres Valdés encontré este concepto que él lo pone así. Los delitos informáticos son actitudes ilícitas que tienen las computadoras como instrumento fin, hablando de un concepto atípico. Después habla de los delitos informáticos como conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento fin, concepto típico. Y con concepto típico se está refiriendo a que son acciones que están justamente, están textualmente están en textos jurídicos penales. Estas son reconocidas. Bien, más o menos con eso es para explicar este tema. Y de ahí paso a hablar sobre características de los delitos informáticos. Ahí fui eligiendo yo 6, que son las que les podría resaltar. Por ejemplo, una de esas es que los delitos informáticos son conductas criminales de cuello blanco o white collar crimes. Bueno, cuestión que eso quiere decir que estos delitos son justamente desarrollados por cierto tipo de persona, ¿sí? Con ciertas características que, bueno, voy a saltear. Pero bueno, después tenemos que son acciones que ocupacionales, o sea, de que realizan cuando el sujeto que va a realizar este delito lo está haciendo cuando está trabajando, cuando está en horario laboral. Después tenemos que son delitos que justamente provocan serias pérdidas económicas, ya que generalmente se busca un beneficio, y pongo el caso de más de 5 cifras porque siempre puede ser de dinero o de otras cuestiones, ¿sí? Después, otra característica más es que estos delitos tienen facilidades de espacio y tiempo, ya que es increíble cómo esto se puede cometer en solo milésimas de segundos y sin necesidad de que el sujeto que cometa este delito tenga que estar presente físicamente cuando sucede esto. Después también tenemos este tema de que al ser tan fácil esto, vamos a ver que son un montón los casos que tenemos de delitos informáticos, pero tenemos pocas denuncias con esto, porque tenemos una falta de regulación jurídica a nivel internacional, ¿sí? Y es un tema que voy a empezar a tratar también. Después también tenemos que son delitos que proliferan cada vez más rápido, o sea, cada vez crecen en cantidad o son más fáciles de hacer, por lo que ahí ya sí o sí se requiere urgentemente que haya una regulación jurídica en lo que es ámbito internacional. Y bueno, lo bueno de todo esto es que por lo menos hay una lista que tenemos reconocida por la ONU sobre estos delitos, ¿sí? Y más o menos voy a ir hablando de su clasificación. Tenemos primeramente lo que son los fraudes mediante la manipulación de las computadoras. Primero tenemos lo que es una manipulación de los datos de entrada, que en eso es lo que nosotros conocemos como la sustracción de datos, que en este delito vamos a ver que es bastante común, ya que es más fácil de cometer y es difícil de descubrir. En este delito uno no necesita tener unos grandes conocimientos de informática, simplemente basta con tener acceso a las funciones normales de un procesamiento de datos en la fase en la que adquirimos estos datos. Después también tenemos que otro delito es la manipulación de programas,
que este también es difícil de descubrir y a menudo vamos a ver que pasa inadvertido, pero en este sí requiere que el sujeto que va a cometer el delito tenga ciertos conocimientos técnicos de informática, contrario al otro, que el otro es más fácil. Y vamos a ver que este consiste en modificar programas existentes en la computadora o insertar nuevos programas o rutinas. Y vamos a ver que el más común de todos estos es el famoso caballo de Troya, que este consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en un programa informático para que pueda hacer una función que no esté autorizada al mismo tiempo que esté la computadora en su funcionamiento normal. Después tenemos los que son otros delitos, también tenemos la manipulación de los datos de salida, que el más común vamos a ver que son los cajeros automáticos. En lo que va a pasar es que se hace una falsificación de instrucciones para la computadora en la fase en que adquiere los datos. Otro que tenemos es que el fraude, que es efectuado por la manipulación informática, que resulta de aprovecharse las repetidas repeticiones automáticas en los procesos de la computadora. Y esta técnica lo que tiene es que es especializada para lo que son las transacciones financieras, donde uno va sacando repetidamente de una cuenta cierta cantidad de dinero y se va transfiriendo a otra. Y en otra clasificación, sacando la que está hablando, tenemos lo que son las falsificaciones informáticas, en las que vamos a verlo como un objeto, en la que en este lado vamos a ver que hay una alteración de los datos de los documentos que están almacenados o guardados en una computadora. Después tenemos que en la parte de instrumentos, en la que las computadoras son utilizadas también para realizar estas falsificaciones de documentos para uso comercial. Otra clasificación tenemos lo que son los daños o modificaciones de los programas. Y en esta vamos a ver algo que más o menos nos va a estar familiar, que es el sabotaje informático, que esto sería la acción de nosotros de borrar, suprimir, modificar, sin autorización, funciones o datos de la computadora, con la intención que tengamos de obstaculizar el funcionamiento normal de ese sistema. Y las técnicas que se suelen usar son la que ya conocemos algunos, el virus, que son una serie de claves programáticas que se usan para adherir a los programas legítimos y se propaga a otros. Y este virus puede ingresar por una pieza legítima de soporte lógico que es infectado, que un caso normal suele ser un pendrive. Otro caso que tenemos es el caso de los gusanos, que estos se fabrican con el fin de infiltrarse en distintos programas para modificar o destruir datos. Y la diferencia que tenemos con el virus es que este no puede regenerarse. Otro caso que tenemos es el de la bomba lógica o la cronológica. En este sí o sí requiere que uno tenga que tener conocimientos bastante especializados para realizar una destrucción, para programar una destrucción o modificación de datos de un programa. Y lo que tiene es que son difíciles de detectar antes de que exploten. Y bueno, debido a esto es que cuando uno descubre esta bomba, lo que sucede es que el daño es fatal. Y vamos a ver que el sujeto que realizó esto, que puede realizar esta bomba lógica, va a estar lejos del lugar. Como decía anteriormente, una característica del delito informático es que no hace falta que uno tenga que estar presente para ver cómo pasa todo eso. Simplemente puede hacerlo a una a la distancia. Y justamente esta bomba lógica puede ser usada para extorsionar o pedir algún tipo de rescate. Después tenemos lo que es el acceso no autorizado a servicios o sistemas informáticos, que es solo por simple curiosidad o pueden ser hasta piratas informáticos, o sea, los hackers que buscan sabotear o hacer un espionaje informático. Y ahí sí explico lo que son los piratas informáticos, que es cuando o sea, hay un acceso que puede darse desde un lugar exterior situado en alguna red de telecomunicaciones, en la que se aprovecha una deficiencia que hay en las medidas de seguridad de un sistema. Y lo que hace es hacerse pasar por usuarios legítimos, empleando las contraseñas o
el mantenimiento que tenga eso de este sistema. Después tenemos lo que también es reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Que bueno, ya vamos a ver que también, tiene como que ha pasado distintos límites con lo que es el tráfico de estas reproducciones que no están autorizadas justamente. Después tenemos otros delitos que ya son acciones que son efectuadas contra los propios sistemas. Por ejemplo, el acceso no autorizado, que ya eso es cuando tenemos un uso legítimo de contraseñas y entradas a un sistema sin la autorización del propietario. Después tenemos lo que es la infracción al copyright de base de datos, que también es el uso que hacemos no autorizado de la información almacenada en una base de datos, como dice el nombre. Después tenemos lo que es la pesca de claves secretas, que esto es cuando se utilizan programas para identificar claves de usuarios, que estas más tarde las vamos a usar para esconder una identidad y cometer otros delitos a futuro. Después también tenemos la interceptación de email, que esto es es la lectura del mensaje electrónico ajeno. Tenemos también lo que son las estafas electrónicas, que es el aumento, que esto vamos a ver que sucede constantemente, que es un aumento de compras online que permite que aumente este tipo de estafas, que a uno que otro nos habrán querido engañar con alguna. Después tenemos lo que son transferencias de fondos, que son engaños en este tipo de transacciones. Otro tema que es muy conocido. También tenemos lo que son los juegos de azar, que este llama la atención porque hay países donde vamos a notar que lo que es los juegos de azar se considera delito, o las autoridades nacionales te piden que tengas ciertas licencias. Esto se debe a que es muy difícil que uno pueda controlar justamente la honestidad de estos juegos de azar, o de los jugadores mismos, debido a la vulnerabilidad del sistema. Y después ya tenemos lo que son, pasando a esos delitos, ahora sí entramos a una categoría que se llama delitos contra la privacidad. Y buscando una definición, encontré que son conductas que de alguna manera afectan la privacidad de una persona mediante la acumulación de archivos y divulgación indebida de ciertos actos dentro de lo que son los sistemas informáticos, los portales, foros o sitios de internet. Y acá, en este tema, un tema que voy a tocar también es un delito que es muy conocido, justamente lo que es pornografía infantil. Es un tema que es uno que se ha resaltado bastante, y que es uno de los que, entre todos los que generan polémica, es uno de los que más se intenta enfrentar. Primero que todo, cuando uno habla de pornografía infantil, empieza explicando lo que es pornografía, que eso deriva de una palabra griega que se llama, que empieza con porne, que es de prostituta, y de grafein, que es escritura. Y más que nada en sí define lo que es como el carácter obsceno de obras literarias y artísticas. Aunque, lo que es eso, cuando hablamos de carácter obsceno, puede variar constantemente en culturas eso. Pero más que nada, enfocándonos en lo que es pornografía infantil, vamos a ver que ese tema se empieza a tocar en 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que justamente lo que hacen en ese ámbito internacional, van a hablar de la pornografía infantil como una forma de explotación y abuso sexual contra la que deberá protegerse a los niños como compromiso de los Estados miembros. Después, en el año 2000, vamos a ver que también se habla de este tema en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la pornografía infantil se le hace referencia como toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y toda representación de partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Después, finalmente, en lo que es la Convención de Cibercriminalidad del Consejo de Europa, en el año 2000, vamos a ver que en sí define ya la pornografía como todo material pornográfico que represente de manera visual a un menor dedicado a un comportamiento sexualmente explícito, a alguien que parezca un menor
dedicado a un comportamiento sexualmente explícito. Y por último, a imágenes realistas que representen a un menor dedicado a un comportamiento sexualmente explícito. Después vamos a ver algo importante en esto, que justamente que son las herramientas que permiten que esto suceda. Como hablábamos antes, lo que tenemos es que el Internet o las TICs también vemos que al tener un crecimiento importante, al también tener ventajas para lo que es la sociedad, vamos a ver que a la vez generan un problema. En el caso de que al ver que hay un uso masivo de Internet, y que lo vimos todos nosotros en pandemia, todos conectados online o en distintas redes sociales, vamos a ver que también creció exponencialmente lo que es la pornografía infantil, debido a que ahora el Internet te hace más fácil, da mucha facilidad para hacer consultas en páginas web con este material. Y que además, algo clave es que mantienen al usuario en el anonimato. Y una ventaja en todo esto, ventaja no diría, pero algo que se usa es los programas peer-to-peer, que esos justamente son los que usan para este material y que hacen posible que se comparta este material que está ubicado en el disco duro de las computadoras sin dejar un rastro. Y acá quería hacer una nota con respecto a lo que es peer-to-peer, que buscando encontré que es un modelo de comunicación que está descentralizado. O sea que este modelo no necesita un servidor central, sino que cada parte o usuario actúan por igual y pueden tener como una función de servidor de cliente. En sí, cómo funcionan estos programas, vamos a ver que el usuario lo único que tiene que hacer es descargarse un software que conecta a su ordenador con el resto de personas que están dentro de esa red de peer-to-peer, y así comunicarse entre ellos para mandarse o recibir ficheros o archivos. Y vamos a ver que un ejemplo muy conocido de este tipo de redes que manejan este modelo es Skype. También en su momento Spotify creo que también usaba el mismo modelo, hasta que, bueno, ahora Spotify es bastante conocido y ya no podría usar este programa. Pero bueno, vamos a ver también que otro tema que tenemos con este delito es que tenemos lo que es el correo electrónico. El correo electrónico permite aún enviar fotografías o videos de una parte del mundo. O sea, desde acá, de este país, puede enviarlo a otra parte del mundo en cuestión de segundos, sin necesidad de correr un riesgo de pasar por una aduana o un control policial, ya que no hay una regulación en esto. También tenemos lo que son los chats, foros, páginas de comunidades que también facilitan la comunicación entre pedófilos e incluso el contacto directo con menores. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta acá, en lo que ya entra lo que es derecho, vamos a ver que la mayoría de los sitios así, con este material, vamos a ver que se encuentran en servidores de países de la antigua URSS y algunos países justamente de América Latina, donde, como resaltaba antes, la legislación es más permisiva con respecto a los menores. Y justamente ayer, leyendo de un caso, encontré que el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, había resaltado que lamentablemente nuestro país, Argentina, es uno de los 3 países de más consumo de lo que es explotación sexual infantil. Y vamos a ver que es un número que en la pandemia tampoco ayudó, debido a que creció de manera exponencial lo que es el uso del Internet. Y vamos a ver que es un problema que agravó este delito y también otros delitos informáticos. Y en sí, por lo que se refiere a lo que es la pornografía infantil en Internet, vamos a ver que las legislaciones difieren considerablemente de un país a otro. Algunos países tienen referencias específicas sobre lo que es el uso de Internet, y vamos a ver que algunos países no lo tienen, pero vamos a ver que aún así, ante todo, hay unas maneras para enjuiciar lo que son a los autores en virtud de lo que es la legislación general sobre pornografía infantil o explotación o abusos, como pone el caso de lo que es Haití, Portugal y Togo, que es un país de África Occidental. Y en sí, bueno,
para cerrar, vamos a ver que, hablando ya de los delitos en general, la ONU hizo un resumen sobre unos problemas que hay con respecto a lo que es la cooperación internacional con los delitos informáticos. O sea, esa falta, vamos a ver que hay una falta de acuerdos globales acerca de qué tipos de conductas deben constituir delitos informáticos. Que esto es una polémica en varios países. Lo que en un país es un delito, en otro país no es tan así. O no hay penas tan grandes como en nuestro país. En nuestro país no hay penas altas con respecto a estos delitos. En otros países sí lo hay, en otros países no. Después también tenemos que hay una falta de especialización de policías, fiscales y funcionarios judiciales en este campo, en el campo de los delitos informáticos. También tenemos lo que es no hay un acuerdo, una armonización entre las diferentes leyes procesales nacionales con respecto a la investigación de lo que es los delitos informáticos. Y también tenemos que hay una ausencia de tratados de extradición o de acuerdos o de ayuda mutua, mecanismos sincronizados que permitan que entre los países puedan hacer una cooperación. Entonces, más o menos, vamos a ver que el problema que tenemos con los delitos informáticos es que justamente está este tema de que no hay acuerdos entre países, no hay una regulación, y hay muchos temas que aún faltan por ver y que lamentablemente, bueno, se intentan como consolidar, pero más que nada quería exponer con respecto a eso, con esos delitos. Bueno, muy bueno, María, te felicito, me gustó. ¿Alguien más? Hola, ¿alguien más? ¿Se encuentra Arce? ¿Arce? Profe, creo que estaba internado, me parece. ¿Cómo? Arce me parece que está internado. Escuché ¿Me mal. escucha? Bueno, no escucho bien. Sí. Que estaba internado. Arce parece que está internado, profe. ¿Qué pasó? ¿Sabían algo? ¿Qué pasó? No tengo idea. Sé que está internado porque lo dijo en otras materias, pero no sé qué Bueno, pasó ni nada. gracias por decirme, gracias por decirme. Bueno, No ¿qué me más? Bravo Victoria, ¿está? Hola, profe, estoy. Bueno, te escucho. Yo le mandé un TP, profe. Ah, es cierto. Bueno, tengo acá. Ayer. Perdón. No pasa nada. Sí, te tengo. Ahora me fijo. Cabrera Camila. No está. Cabrera Camila. Castillo. Osuna. ¿Quieres? ¿Ahí se llega a ver o todavía no se ve nada? Ahí se está cargando. Está cargando, sí. Bueno. Bueno, profe, básicamente el tema que elegí es sobre el hardware hacking, que es el ataque a redes y dispositivos inalámbricos, ¿no? Este tema lo elegí porque me pareció interesante, que es algo que uno en el día a día quizás lo deja pasar por alto y que tiene sus vulnerabilidades, ¿no? Bueno, básicamente este tema también nace a raíz de todo el tema de la pandemia y que
muchas personas migraron al teletrabajo. A partir de eso, bueno, básicamente mi exposición va a ser sobre la toma de conciencia y conocer todos los peligros que conllevan, ¿no? Bueno, para empezar a hablar, lo que voy a hacer es, bueno, comenzando a hablar sobre el Internet de las Cosas, ¿no? Como bien dice el término, Internet de las Cosas se refiere a todos aquellos dispositivos que se encuentran conectados entre sí, ¿no? Todos aquellos dispositivos que están en la red, ya sea conectados por medio de cables o a través de Wi-Fi. Estos dispositivos pueden ser, como muestra la placa, ya sea televisores, router, cámaras web, teléfonos celulares y todo tipo de electrodomésticos, incluso heladeras, aire acondicionados. Son infinidad de dispositivos que en el día a día están conectados, ¿no? Y que sinceramente hacen la vida de uno mucho más fácil, pero también conllevan sus peligros. Esto es a raíz de que, como se ve en la placa, se estima que en el mundo aproximadamente hay unos 35.000 millones de dispositivos conectados. Todos estos dispositivos hacen que sea un objetivo mucho más para el ciberdelincuente, ¿no? Sea un objetivo que sea muy, muy tentador. Como, o sea, al haber tanta cantidad de dispositivos, existen muchas vulnerabilidades que el ciberdelincuente puede utilizar para su favor. Bueno, básicamente, estos 3 puntos que enumeré acá son una de las principales causas por las que un ciberdelincuente, un hacker, puede tener en cuenta a la hora de manipular estos dispositivos a su favor, ¿no? Por ejemplo, la falta de buenas prácticas, y eso se refiere básicamente a las configuraciones que hacemos a los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, dejando contraseñas por defecto, o dejando la configuración básica de algún dispositivo, ya sea un router, una cámara de seguridad, o cualquier dispositivo que conecte, por ejemplo, a una red, dejando tipos de contraseñas por defecto o demasiado fáciles, ¿no? En segundo aspecto, sería que no existe un estándar fijo para este tipo de dispositivos, para las conexiones que existen. Si bien existe, pero existe realmente en Europa, que es la norma ETSI, bueno, que voy a hablar un poco más adelante, pero por lo que investigué acá en Argentina, un estándar no existe que delimite ciertos parámetros para la conexión de estos dispositivos. Y un tercer aspecto, se podría decir que también son los elevados costos que conlleva la investigación en cuanto a desarrollo para fomentar la seguridad, ¿no? Esto se debe a que a un fabricante no le conviene elevar el costo del producto, incrementando su seguridad, y sinceramente a las personas tampoco le conviene, porque siempre va a buscar un producto que quizás funcione igual y no va a tener en cuenta el aspecto de la seguridad. Bueno, este es el ETSI, que es el Instituto Europeo de las Normas de Telecomunicaciones, que creo que en el 2019, lanzó la norma, que es esta que está acá, la 103.645. En esa norma básicamente lo que habla son todos los tipos de parámetros y cómo se deben conectar dispositivos, cómo llevar el tipo de conexión, configuración de contraseñas, entre muchas otras cuestiones que va nombrando. Si bien el estándar está en inglés, pero se puede llegar a traducir y obtener buenas prácticas a partir de ello. Bueno, a raíz de todo esto, también, es como le nombraba recién, que existe el ataque a los dispositivos, ¿no? Que, como le nombraba, el ciberdelincuente aprovecha todas las vulnerabilidades que conllevan y que uno por ahí, como dije al principio de la charla, las toma o las pasa por alto y no se fija que realmente uno deja la puerta abierta al ciberdelincuente, ¿no? Un ejemplo de ello, como para hablar un poco más, es el botnet Mirai, que el botnet Mirai se trata de un ataque de DDoS. Este ataque lo que hizo fue que, como dice la placa, dejó sin internet a 41 millones de usuarios.
¿Cómo lo hizo? Se infectó código malicioso a todo un sistema de red de cámaras de seguridad y también de routers. Esto fue en Alemania, parte de Europa, y lo que provocó fue que una vez que infectaba las cámaras o todos los dispositivos que generalmente se infectó el código por tener contraseñas por defecto, empezó a lanzar el ataque, ¿no? El ataque estaba dirigido a los servidores de DNS, por lo que al dirigir este tipo de ataques que generaban muchísimos paquetes, hacía que la conexión se caiga y directamente no se podía acceder a los servicios, ¿no? Como bien dice la placa, por ejemplo, Twitter, WhatsApp, PayPal, Spotify. Si bien esta es una noticia, pero por ahí uno si toma conciencia puede decir, si yo configuro un sistema cerrado de cámaras, ¿no? Y en dicho sistema dejé todo por defecto y, por ejemplo, lo hice en un banco o en un country o algún tipo de instalaciones en alguna zona que que necesite realmente seguridad. Para el delincuente es fácil poder infectar o ingresar al dicho circuito e incluso hacer caer todo el sistema de seguridad, y tan solo por negligencia de uno mismo, ¿no? No por una mala administración. Puede dejar sin internet, ¿no? O sea, supongamos un banco puede dejarlo sin servicio de cámaras de seguridad o sin servicio de sensores o de alarmas, porque generalmente todo lo que es alarmas, sensores y cámaras de seguridad está todo conectado al mismo servidor. Bueno, como ejemplo de esto, y quería mostrarles acá, esta es una página que está en internet, ¿no? Se llama IsenCam, y son cámaras, perdón, de Argentina, o sea, están alrededor del mundo, pero bueno, si uno pone los filtros que es de Argentina, se muestran, ¿no? Bueno, por ejemplo, por lo que se ve, es un sector de cobranza, porque están las máquinas que cuentan billetes, y uno mira la seguridad que tiene y uno puede observar lo que están haciendo, o sea, en una caja, por ejemplo, y acá abajo incluso me da la latitud y la longitud, y prácticamente estas cámaras no tienen seguridad. Acá hay otras cámaras, este es en vivo, esto creo que era en Santa Fe, Rosario, Santa Fe, donde se puede observar los vehículos, posiblemente de algún domicilio. Y esta se me cerró. Es una cámara en La Plata. Vamos a ver si carga. Bueno, por ahí tarda un poco. Bueno, y básicamente acá hay un filtro con muchas otras cámaras, como se puede ver, patio de una casa o una vereda, otras cámaras que por ahí no se ven, pero posiblemente para alguien que está mucho más interesado en el tema, acceder a la IP o a la configuración, si es que estas cámaras están por defecto, es demasiado fácil, ¿no? Ese era el objetivo de mostrarles estas páginas. Bueno, básicamente, como nombraba recién, los ataques se producen por tener contraseñas débiles sin complejidad, ¿no? Como son claves y contraseñas por defecto, como admin o root. Dejar todo demasiado básico, como se dice, o poner quizás contraseñas básicas porque después el usuario se las olvida, ¿no? Y no es la idea, sino la idea es reforzar la seguridad para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Bueno, un ejemplo de cómo se puede hacer contraseñas robustas es uniendo varias palabras, ¿no? O creando una frase, por ejemplo, y uno une la frase con guiones bajos y también puede mezclar mayúsculas, minúsculas, o una buena práctica también es reemplazar letras por números, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una página que es esta, que la tengo acá, que básicamente uno pone la contraseña, ¿no? O sea, no se recomienda poner una contraseña propia por seguridad también, pero uno puede crear una
probar una contraseña y ver el nivel de robustez que tiene la contraseña. Por ejemplo, una contraseña complicada sería, por ejemplo, hola mundo voy a poner mezclando números y letras y separando con guiones, ¿no? Ahí como se ve, o sea, la robustez de la contraseña, como para decir que alguien quizás la llega a descifrar, es de aproximadamente 5 años. Y lo que hice básicamente es, como decía la placa, puse 2 palabras separadas por guiones bajos y también las puse mezclando, por ejemplo, vocales con números, y mayúsculas y minúsculas. La importancia de la robustez es un aspecto a tener en cuenta, debido a que, por ejemplo, alguien que quiera atacar dispone de herramientas para poder hacerlo. Y generalmente esas herramientas son por 2 tipos, por diccionarios o por fuerza bruta. Que si bien los diccionarios son archivos que contienen miles de claves generadas, generalmente son las más comunes. Entre ellas, si uno pone contraseñas medianamente poco robustas, se pueden descifrar, ¿no? Y bueno, generalmente si uno pone una contraseña muy compleja, si es por fuerza bruta, lo que hace es el ataque, ese tipo de ataque es ir probando carácter por carácter, mezclando diferentes tipos de números y letras hasta que, bueno, pueda dar con la contraseña, ¿no? Así que, bueno, esa es prácticamente la importancia de tener una buena clave. Bueno, otro ámbito donde pueden atacar es a través de servicios de red, debido a que, como dice la placa, son muy fáciles y accesibles por cualquier dispositivo, ¿no? Uno va a una plaza, a un shopping, a un bar y ve, no sé, internet gratis, y generalmente se conecta, o incluso el teléfono a veces se conecta solo sin que uno sepa. Y bueno, esto lo hace vulnerable, básicamente porque la persona puede estar en el medio de la conexión y monitorear todos esos tipos de conexiones, o puede hacer una página falsa que sea, o sea, uno quizás puede escribir una cierta dirección web y por medio del ataque, no sé, yo quizás quiero entrar en Google o en alguna página en particular y siempre me va a redireccionar a la página que esté configurada por el delincuente, ¿no? Hasta que quizás yo coloque mis credenciales, no sé, voy por la calle, me conecto a Telecentro, porque quizás era figuraba el mismo nombre, todo, el Telecentro que es gratis, y puede ser una página falsa, ¿no? Yo coloqué ahí mis datos y inmediatamente la persona puede monitorear todo el acceso a paquetes, puede ver toda la conexión que yo voy realizando en el momento con el dispositivo. Bueno, esto es lo que le hablaba recién, un poco del tema de las contraseñas, que es la ruptura de contraseña por medio de los diferentes ataques, y igual la importancia de que sea una contraseña robusta, y como le decían, no dejar una contraseña demasiado fácil porque quizás me la olvido y no es el objetivo, ¿no? Bueno, la denegación del servicio, esto también está relacionado un poco con el ataque que les hablaba recién, que es el botnet Mirai, que lo que hacía el botnet era realizar una denegación del servicio al realizar el ataque a los servidores de DNS. Básicamente lo que hace es mandar miles y miles de paquetes al servidor hasta que este colapsa y no se puede tener acceso de ninguna forma, ¿no? El ataque Smurf es muy similar al ataque de negación de servicio, ¿no? Y es como le nombraba recién, que consiste en inundar de paquetes hasta que hace colapsar la red. Suplantación de red, también, como nombraba recién en el ejemplo de un bar, pero no solamente puede ser un bar, quizás puede ser en nuestro propio domicilio, que yo quizás puedo ver mi red, pero quizás intento conectarme y no puedo. Entonces, ¿qué intento? Veo otra red con el mismo nombre y quizás alguien que por ahí que no está bien en el tema, que no tiene demasiado conocimiento, listo, me conecto a la red, quizás es un problema de mi router, un problema de mi Wi-Fi, y me conecto a otra red con el mismo nombre, y sin embargo lo que estoy haciendo es darle acceso a la persona para todos mis datos, ¿no?
Bueno, otros tipos de ataque, que es el PI, DNS spoofing, que es la suplantación de identidad, ¿no? Que este tipo de ataque mayormente actúa más a nivel técnico. Lo que hace es engañar por medio del DNS, ¿no? Quizás la persona coloca cierta dirección de IP, pero como yo le di acceso a la persona, como la persona me dio acceso, perdón, le dio acceso al ciberdelincuente para poder realizar el ataque, quizás la persona escribe determinada dirección de internet y esa dirección de internet no es la original, por más que tenga el mismo aspecto, puede tener el mismo aspecto, quizás mismo formato, todo, pero no deja de ser una página totalmente falsa, ¿no? Bueno, se escucha Wi-Fi, que es lo que nombrabas recién. En esto se refiere, por ejemplo, al ataque ese de hombre en el medio, que lo que hace es estar en modo monitor. Lo que hace la persona es monitorear todo el tráfico de datos que hay entre el dispositivo que se conectó a la persona e Internet. Secuestro de correo electrónico, este es otro tipo de ataque que básicamente el ciberdelincuente se suplanta la identidad, ya sea haciéndose pasar por alguien conocido o una empresa reconocida, y quizás uno puede contestar el mail, puede solicitar información, y cómo se basa, cómo logra esto también lo logra mediante, o sea, lo logra a través de ocultar la dirección del remitente, ¿no? El correo del remitente lo camufla, como por así decirlo, ¿no? Y bueno, la suplantación de HTTP y HTTPS. HTTPS son protocolos de transferencia que quizás uno no le presta atención, pero sería el candadito que está al lado del nombre de dominio, ¿no? De la dirección que uno coloca. Se recomienda no entrar cuando el candadito está en rojo, y a veces quizás no está en rojo, pero uno puede hacer clic sobre el candadito y verificar el tipo de conexión que sea segura y que esté con todos los certificados, ¿no? Esa es una forma también de poder corroborar que el sitio es seguro. Bueno, acá yo lo que tenía es conectado a mi teléfono a una red que hice. Lo que hice fue crear un punto de acceso falso. Bueno, este punto de acceso lo que hice fue utilizar mi placa de Wi-Fi y tengo mi computadora conectada al cable de red. Por medio de mi placa de Wi-Fi yo creo un punto de acceso, creo un Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi falso. Y le pongo determinado nombre, le puedo poner un nombre que yo quiera o que considere necesario para que una persona crea que es un lugar seguro para conectarse, ¿no? O en este caso tengo conectado a mi teléfono y bueno, como pueden ver acá, se ven todos los paquetes de datos que están. Si yo agarro y entro a Google, se ve que van cargando distintos paquetes, que van saliendo y que incluso va recibiendo el teléfono. Bueno, hay una página de prueba que, bueno, antes que nada, este es un software que se llama Wireshark, que lo que hace es monitorear todo el tráfico que existe entre el dispositivo e Internet. Y se podría decir que yo estoy en el medio de esa conexión. Acá lo que hago es seleccionar, como ven yo tengo mi WLAN, que está en modo monitor, que es lo que le nombraba recién, que sería como estar en escucha de lo que hace la persona y de lo que va navegando en Internet, lo que recibe, etc. Si yo lo abro, acá debería empezar a mostrar todo tipo de conexión que va teniendo, ¿no? A ver si... Bueno, ahora no quiere andar. Ahí abajo muestra los paquetes, 4287. Claro, exactamente. Lo que hace es mostrar los paquetes acá, pero no quiere andar, a ver.
Cristian, discúlpame. Bien, hasta ahora vamos bien. Mantenerlo ahí y continuamos menos 20, chicos, ¿ok? Bueno. Interesantísimo. El WeSharp lo nombramos nosotros en algún momento. Es un sniffer. Sí. Es un sniffer que te muestra los paquetes. Ahí abajo te muestra la cantidad de paquetes que está recorriendo. Claro. Menos 20 nos juntamos. Listo, profe. Listo. Y cierro las notas, después les paso las notas. Si yo le pongo un comando para abrirla, esta página lo que crea básicamente es un portal cautivo, ¿no? Yo le puedo poner un nombre que yo quiera a la red Wi-Fi. En este caso lo que me pide es que seleccione una de las redes disponibles, que en este caso es la WLAN 0 MON, que sería mi placa de red Wi-Fi, pero que está en modo monitor, ¿no? Entonces la escribo. Acá el nombre que uno configura, que no sé, puede ser café Wi-Fi, por ejemplo. Tipo de canal. Ahí esperamos un rato que continúe con el proceso. Bueno, y acá lo que me da a elegir básicamente es el tipo de página o de portal cautivo donde yo quiero que la víctima se conecte, ¿no? Quizás la víctima puede decir, para conectarte a la red Wi-Fi necesitas loguearte en alguna de estas redes, por ejemplo, Facebook o Google, o en estas que son, le dicen Alien One o Optimus Wi-Fi, generalmente uno elige cualquier red y se conecta por medio de su usuario y su contraseña, ¿no? Bueno, por ejemplo, si elijo esta Alien One, lo que hace es montarme un servidor HP. Bueno, esta es una prueba que yo estaba haciendo. Ahora yo a la red esa, y acá en víctimas conectadas me debería aparecer como uno conectado, ¿no? Ahí está. Bueno, a mí lo que me pide el Wi-Fi para continuar es que ingrese al sitio, ¿no? Si yo pongo el sitio, me dice que hay un login que es con Facebook, Twitter o Google. En este caso, si pongo Google, por ejemplo, pongo un correo. Prueba @hotmail.com. Y password pongo ESBA, por ejemplo. Y ahí ya me capturó, básicamente me puso el email que yo puse, con el que yo me registré, y la contraseña. Acá, perdón. El email, prueba@hotmail.com, y la contraseña que era ESBA, que había puesto. Así que este es otro método que por medio de un portal cautivo obtiene también ciertos datos para infiltrar, por medio de filtro de información, ¿no? Así que bueno, otra forma de cómo atacan, que yo no sabía, también investigando surgió información, es el espectro inalámbrico, ¿no? Existen ciertos dispositivos que clonan la señal de radiofrecuencias, ya sea de una alarma de una casa o de un vehículo, ¿no? Y lo que hace es replicar la señal y después, por medio de esa réplica, el delincuente puede ir. Y existen ciertos dispositivos que quizás no son muy fáciles de conseguir, ¿no? Pero se puede desactivar, ya sea la seguridad de una casa, de un vehículo, sensores, entre muchos otros dispositivos. Bueno, otra forma de cómo se filtra la información que quizás no nos damos cuenta. Bueno, este es un caso que ocurrió.
no recuerdo en qué país, pero si mal no recuerdo eran bases militares de Estados Unidos. Y el Strava es una aplicación que era para hacer deporte. Lo que decía esta aplicación era que cuando la persona... ¿Cortó? Se cortó, sí, sí. Bueno, esperemos un ratito que ingrese. Sí, no se te escucha. Bueno, bien, Cristian, me gustó. Ahí les puse algunas aplicaciones que son gratuitas, creo. Esta es la auditoría, lo mismo. Estamos hablamos de control interno y hablamos de un montón de exposiciones que hubo muy buenas, y sobre todo hoy que vieron a una persona, una colega, una ingeniera de sistema, donde nos expresaba todo su trabajo cotidiano y en qué consistía. Un desarrollo íntegro, sobre todo un tema muy importante, una palabrita que quedó un poco de mi época, que se llama robustez. Hoy se habla ya de otras palabras más específicas, de integración, confiabilidad, bueno, todo está cambiando. Futuros analistas de sistemas, un gusto estar con ustedes. Espero que en algún momento, un par de años, nos encontremos en la calle o a través de un email y me digan, me equivoqué o usted tenía razón. Nada más que eso. Les deseo lo mejor, están todos eximidos, conmigo no tuvieron problema, aunque siempre al principio es el profesor, entre comillas, malo, donde le mando un poco de grito, en rojo, que yo, para que se preocupen. Y terminamos un final feliz como en las películas norteamericanas. Un gusto estar con ustedes, me despido. Como siempre les digo, esto recién comienza. Abrazo fraternal para todos, saludos cordiales. Buenas noches. Bueno, profe. Gracias, profe, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Genial, gracias, profe.